Que me estaba preguntando yo si Mindfax es un trabajo o no. Espi, ¿tú lo consideras trabajo hacer este podcast? No, porque no cobramos por él. Ya, pero Jesús, ¿es imprescindible cobrar por algo para que se considere trabajo? No, para nada. Y además el trabajo, cuando es placer, ya no es trabajo. Ya, entonces, ¿esto es trabajo o no es trabajo, Sergio? ¿Es placer o no? Para mí ya sabes que siempre es un placer estar con vosotros. No lo podría considerar trabajo porque no hay ninguna cosa que me guste más que hacer este podcast. Vale, entonces, si no es trabajo, creo que nunca llegaremos al objetivo de que nos paguen por ello. Si es que lo enfocamos mal. Así no avanzamos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo autoboicotear los proyectos profesionales. No tenemos mentalidad de criptobro, Espinosa. Nos falta... No, falta luego darle una vuelta a esto. No. Hay que hacer burpees. Eso Ya, es, ya. dale al burpee. Jesús Callejo, bro, ¿cómo estás? Pues bien, fenomenal, ya sabes, encantado y feliz, así como una lombriz estando con vosotros y más encima hablando de trabajo en un día festivo, que la gente no lo sabe. En un día festivo estamos grabando en la festividad del trabajo, para más ironía, pero Sergio, sea esto o no un trabajo, el dinerito que se genera va destinado a una buena causa, o sea que esta pasión tiene un buen fin. Sí, que no cobremos directamente no quiere decir que no generemos dinero. Con las escuchas de los oyentes estamos ayudando a hacer buenas obras y en esta fase de la temporada estamos donando todo lo que recaudamos a Médicos Sin Fronteras para que nos lleven a un mundo un poquito mejor del que tenemos ahora mismo, que no es muy difícil. Esto es posible gracias a este trabajo, a esta pasión, a los anuncios que escucháis y a vuestras escuchas. Hoy en Mindfax hablamos del futuro de la inteligencia artificial y de lo que será o no será trabajo. Y lo hacemos con un invitado especial en esta edición de Mindfax, que es ingeniero civil, ingeniero industrial y en un sorprendente giro de acontecimientos también es doctor en filosofía. Ha trabajado como investigador y profesor en Venezuela, en Estados Unidos y también en España. Es profesor de la Universidad Comillas. Está especializado en la ética aplicada a los mercados económicos y ha escrito varios libros sobre este asunto. Raúl González Fabre, bienvenido a Mindfax. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido y buenas tardes. Por aquí andamos muy bien. Bueno, un placer tenerte con nosotros para hablar de lo que ha sido y sobre todo de lo que va a ser el concepto del trabajo y el concepto del empleo. Y utilizo estas dos palabras porque tú mismo, antes de comenzar esta grabación, me decías que sería conveniente distinguir ambos conceptos. ¿Cómo defines tu trabajo y cómo defines tu empleo de cara a los mercados económicos? Bueno, la diferencia yo creo que es muy importante. El empleo es solo una forma de trabajo. El trabajo es lo que hacemos para crear el mundo, por así decirlo. Es decir, nosotros venimos a un cierto mundo y tratamos de hacerlo mejor materialmente en las relaciones cortas con la gente que tenemos cerca, interpersonales, y también en las relaciones políticas, en la economía, en la sociedad, en las relaciones con el medio ambiente. Bueno, todo eso requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo es trabajo. El empleo es solamente una modalidad de trabajo. Es el trabajo por cuenta ajena, más o menos estable, remunerado. Entonces, algo muy distinto, es un pequeño subconjunto. Entiendo, o sea, el trabajo es la actividad que realizas, el empleo es el hecho de que, como decíamos antes, te paguen por ello. Y estaba pensando, Jesús, en la ironía. Ahora casi todo el mundo concibe trabajo como trabajo por cuenta ajena, empleo como trabajo por cuenta ajena, pero al principio, cuando Dios hizo el mundo, creó a los autónomos, al ganadero, al agricultor. Aquí todo el mundo iba a lo suyo. Totalmente, creó la subsistencia. Claro. Si no trabajabas, no vivías. Y si no vivías, pues te morías muy pronto. Así que el primer trabajo, estamos hablando de los
en fin, de los cazadores recolectores, luego llegarían los agricultores, los ganaderos, etcétera, ¿no? Evidentemente era un trabajo ligado a la supervivencia, no quedaba otra. Y por lo tanto, el trabajo no era algo remunerado, sencillamente la remuneración era sobrevivir tanto tú como tu familia o tu clan. Luego eso va variando, efectivamente, ¿no? El concepto de trabajo. Y ahí sí que ya nos meteríamos un poco en las sociedades primitivas. Claro. Si pasamos de la prehistoria y nos vamos un poco a la historia y nos vamos ya, pues, en fin, a lo que era Mesopotamia, lo que era Egipto, lo que era Roma, lo que era Grecia, el trabajo siempre se ha considerado como algo peyorativo. De hecho, era algo que hacían los esclavos o que hacían los prisioneros de guerra. O sea, los otros no trabajaban, no hacían trabajos físicos y a veces penosos, como era construir, imagínate, pirámides, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas sí que va cambiando y de hecho la división del trabajo por especialidades se empieza a hacer ya desde este momento, ¿no? Desde el momento en que empieza a surgir las civilizaciones. Ya empieza a haber agricultores, empieza a haber artesanos, empieza a haber sacerdotes y esto es algo que sobre todo se potencia en la Edad Media y también en la Edad Moderna, ¿no? Cuando se habla de los estamentos, de las clases sociales. Ya sabéis que los clásicos 3 estamentos estaría por una parte la nobleza con el rey, con los nobles, con el ejército, luego estaría lo que era el clero, los sacerdotes y todo lo que deriva de los sacerdotes, es decir, monjas, frailes, etcétera. Y luego estaría, pues la otra parte, el tercer estado, la los plebe. Autónomos. Los autónomos. La plebe, que a partir de ahí es cuando se convierten también en los trabajos gremiales, es decir, se van especializando, ¿de acuerdo? Entonces ahí estarían pues los zapateros, los herreros, en fin, los que se dedican a producir bienes de consumo, etcétera, pero evidentemente no hay todavía un trabajo por cuenta ajena, a pesar de que ya se empieza un poco a vislumbrar incluso los primeros sindicatos, que serían las estructuras gremiales, porque hay aprendices, hay maestros, hay incluso un contrato de aprendizaje, bueno, hay un tipo de defensa entre ellos, o sea que dentro de los sindicatos que no surgen hasta el siglo XIX, pero aquí hay como un germen. Y evidentemente, ya cuando llega la Revolución Industrial, ahí se produce ya también otro cambio radical en esto que acabo de comentar. Es decir, ya esos 3 estamentos siguen de alguna forma todavía estables, pero los 3 estamentos forman parte del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas. Con la Revolución Industrial ya empiezan los regímenes más liberales, empieza un poco el capitalismo, ya se empieza a pagar a los obreros por lo que ellos hacen, ahí empieza el salario. Luego, si queréis, hablamos un poco del origen del salario y por qué se llama salario. Y evidentemente el hacer ya trabajos mecanizados, porque ahí entra con la Revolución Industrial, con la primera Revolución Industrial, también hay una segunda y hay una tercera, pero ya con la primera Revolución Industrial, cuando aparece la máquina de vapor, empieza a haber ya trabajos. Y ahí también hay una reacción. Por una parte se crean nuevos trabajos, pero por otra parte los trabajos clásicos, los tradicionales, reaccionan porque se dan cuenta que se van a quedar sin empleo. Entonces, bueno, ahí entra un poco un movimiento que me imagino que luego Sergio nos comentará, que es el ludismo, porque en fin, empiezan a quemar las máquinas porque consideran que es un enemigo del trabajo y que se van a quedar en el paro. Pero revoluciona un poco todo nuestro concepto, es cuando ya empieza ese trabajo por cuenta ajena, los trabajos penosos, los trabajos mecanizados, los trabajos en cadena, surgen ahí. Y poco a poco se van cambiando hasta que llega la época contemporánea y, por supuesto, pues con toda la época informática, con toda la época digital y ahora con la inteligencia artificial, pues os podéis imaginar que vuelve a dar todo un giro. Y ahí sí que empezar a hablar ya de ese trabajo remunerado, de ese trabajo por cuenta ajena, de los sindicatos, de la protección a los trabajadores por las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Pero, como ves, en un poco lapso de tiempo, por decirlo así, solo en 5.000 años, nuestro concepto de trabajo ha pasado de ser un trabajo penoso y esclavizante a un trabajo que la gente estaría deseando y, por supuesto, lo ideal para cualquiera sería trabajar en aquello que le gusta, es decir, lo que estamos haciendo nosotros. Eso me recuerda, Espinosa, uno de tus sueños con nuestra empresa, con Yes We Cast, es tú dedicarte a grabar y a editar, pero que las maletas las cargue otro ¿no? Sí, o sea, sí. que el esclavo sea otro. Tú lo que quieres es ser un noble, entonces, ¿no? Tú quieres ascender. Claro, ¿tú no? Claro. No, también, sí. ¿Quieres cargar maletas, tío? No quiero vale. cargar maletas. Que el trabajo penoso lo haga otro. Sí, Eso es una buena... Ahora entiendo cómo ha avanzado la sociedad. En este recorrido que ha hecho Jesús, Raúl, ¿a ti se te ocurre cuál podría ser el primer ejemplo histórico, o el que te venga a la mente, de trabajo por cuenta ajena? ¿Quién es el primer gremio que empezó a cobrar de otras personas por realizar ese trabajo? Bueno, es difícil saber, pero yo estoy de acuerdo con Jesús que eso viene de la división del trabajo. Entonces uno pensaría inicialmente probablemente fueron
quizá los escribas, los contables en los templos mesopotamios o en Egipto el equivalente o en tal. Es decir, el trabajo como empleo es anterior a la moneda, anterior a la existencia del dinero, y la gente cobraría en grano, cobraría en especie básicamente. De hecho, ya en el antiguo Egipto se ha encontrado el resto arqueológico claro, es decir, la narración de la primera huelga entre los trabajadores, los trabajadores que construían una de las pirámides o templos, no sé en qué andaban exactamente, pero no les llegaba el pago en especie, evidentemente, pues no había moneda a esa altura en Egipto, no les llegaba el pago y entonces hicieron una huelga y queda algún escrito de esa huelga, de las reclamaciones, lo que pedían, que era básicamente que les pagaran. Es decir, que ya había algunos asalariados estables en esa época. Pero como ha contado Jesús, el tema es que hasta el siglo XIX esa no se constituye en la manera masiva de hacer trabajo. Es decir, hay grupos, personas, gente que son asalariados desde el principio y bueno, si nos cuenta el origen de la palabra salario, pues evidentemente los había. Había soldados mercenarios que cobraban una soldada, por eso había, pero en el conjunto de la población eran un porcentaje pequeño. La situación actual que viene de la revolución industrial y se fue extendiendo en el siglo XIX, primero por Europa y en el XX por todo el mundo, de que básicamente la gente derive su ingreso de un empleo, eso sí es una novedad histórica y como llegó, puede irse. Eso sí que nos rompe un poco la cabeza porque yo creo que la mayoría de la gente tenemos metida en la mente que este es el sistema y que no puede haber otro, pero como bien dice Raúl, es algo bastante reciente en nuestra historia y que ahora hablaremos en la segunda parte del programa, podría desaparecer gracias a los cambios recientes. Pero Jesús, lo apuntaba también Raúl, el concepto de salario, que es un hecho curioso que demuestra cómo se ha pagado y cómo se han establecido algunos conceptos en nuestra cabeza también. Sí, es verdad. De hecho, el salario está hablando específicamente de un tipo de salario, que eran estas bolsas de sal que recibían, como bien decía Raúl, o bien los mercenarios romanos, o sencillamente los administradores, los funcionarios que regían la vía salaria. La vía salaria era una de esas vías, de esas calzadas romanas que en su momento se utilizaban para que la sal llegara desde el mar Adriático hasta Roma, ¿no? Hasta el río Tíber. Entonces, bueno, pues esa vía es la que tenía que custodiar tanto soldados, en fin, los legionarios, como los administrativos. Y se les pagaba con esto, ¿no? Con esta soldada. A las soldadas se le pagaba con el salario, con esta bolsa de sal. Y bueno, y a partir de ahí, pues sí, se quedó un poco como sinónimo de sueldo, de paga, de remuneración. No tanto de jornal, porque el jornal sería por jornada. Entonces, normalmente el salario se pagaba por mes o por trabajo realizado, pero no por jornada, que sería el jornal. Lo digo porque etimológicamente, como ves, cambian las cosas. Y efectivamente, eso sería. ¿Y por qué la sal? También se pagaba de otra forma, ¿eh? También había monedas en aquella época, en la época romana, como te podéis imaginar, y dependía también el valor de cada moneda. No era lo mismo que fuera de latón, que fuera de cobre, que fuera de bronce, que fuera de plata o que fuera de oro. Evidentemente tenía un valor distinto, que eso es otra historia, ¿no? De cómo se pagaba. Pero la sal, porque era aquel producto, aquella sustancia que conservaba las carnes y los pescados. Y era fundamental porque, evidentemente, la forma de llegar un pescado desde el mar hasta las zonas del interior, pues tardaba en llegar, y de ahí los salazones. Y por eso era muy importante que en esa vía salaria se construyera unas vías rápidas de comunicación, y por eso se les pagaba también, ¿no? Porque luego la sal servía de moneda de cambio, nunca mejor dicho. De hecho, hay veces que se utilizaba el salarium argentum, es decir, se pagaba con moneda de sal, por decirlo así, o sea, como con bloques de sal, y a partir de ahí eso servía para el trueque, cambiarlo por otro tipo de productos, incluso también por monedas contantes y sonantes. Pero ¿y eso, Jesús? ¿Y que iban con una pesita y echaban ahí la sal y decían 3 gramitos de sal vale una barra pan, o cómo era? Claro, eso? El peso, efectivamente, es como todo, es decir, el peso, porque la sal como producto está muy bien, pero luego ¿cuánto te pagan de sal? Claro. Una bolsita, un Claro, gramo, claro que te medio dan. kilo.
Claro, evidentemente. Entonces ahí estaba la romana, el peso de la romana, ¿no? Es la famosa romana que conocéis todos. Entonces eso se pesaba, estaba claro que tenía sus pesas y medidas. Y eso es lo que servía un poco para luego ellos trapichear, me refiero a los soldados, porque por entonces una especia, de ahí la ruta de las especias, ¿no? Que alguna vez lo hemos comentado, por eso eran tan valiosas las especias, porque la comida por entonces, ya no te digo el garum, que era sabía rayos, ¿no? Aquella salsa, pero era porque si tú le echabas especias, le echabas determinados productos aromáticos y sobre todo conservantes como era la sal, eso permitía, primero, que los alimentos fueran más digeribles y segundo, que se conservaran durante muchísimo más tiempo. Ojo, también habían inventado los frigoríficos, ¿eh? Tenían también sus neveros, los antiguos romanos, tenían ahí... Que tenía un valor práctico la sal. Claro, entonces, y de ahí viene un poco lo del salario. O sea, pero ya te digo, es específico de una época determinada en Roma y en concreto asociado a la vía salaria y por extensión a lo que cobraban los legionarios romanos, que no siempre lo cobraban en sal, cuidado, que también se cobraban cuando entraban en guerra, cobraban todo lo que pillaban en el pueblo, en la ciudad que asolaban o que vencían. O sea, por eso te digo que no hay que ser tampoco tan románticos. Al final, el salario era prácticamente todo lo que pillaban. Hemos ido dibujando un camino de muchísimo tiempo, pero antes de entrar en la parte de la IA, Raúl, sí que te quiero preguntar por un hecho histórico en nuestras vidas y en lo laboral también, de los últimos 20 años. Es decir, si la inteligencia artificial ha empezado a estar en nuestras conversaciones en los años 2023, 2024, desde finales del 20 y todo lo que llevamos del 21, Internet, desde luego, ha cambiado nuestras vidas. ¿Ha cambiado también significativamente la historia de los mercados laborales y económicos? ¿A tu juicio es reseñable esta etapa de 20-25 años? Yo diría que sí, pero no en el mismo sentido en que la inteligencia artificial puede estar afectando a los empleos en este momento. Yo creo que el primer impacto más notable de Internet ha sido ampliar el ámbito de la competencia laboral. Es decir, infinidad de trabajos que dependen fundamentalmente de la información o de la coordinación internacional pueden ahora externalizarse. Entonces, el offshoring, por ejemplo, se pueden hacer cadenas de suministros y de distribución de productos que abarquen el mundo entero. Eso, hacerlo en tiempo real, requiere una conexión que no era posible antes de Internet. Pero además, todo trabajo que consista en procesamiento de información puede hacerse en lugares muy remotos respecto a donde finalmente se vende. Entonces, hay cantidad de empresas de ingeniería, por ejemplo, ingeniería de diseño industrial, etcétera, españolas, que tienen 5 ingenieros en España y 20 ingenieros en la India, que trabajan coordinadamente. Y entonces, cuando tienen un proyecto, pues los de aquí básicamente distribuyen, los envían a los ingenieros indios que cobran mucho menos por hora, ellos hacen la cosa, los de acá los reciben y los colocan al cliente. Entonces, y como se dice eso, se puede decir, por ejemplo, en medicina. La interpretación de todas las imágenes médicas, radiografías, tomografías, todas estas historias que se hacen en Estados Unidos, ya hace muchos años que no son interpretadas por médicos americanos, sino que las envían a la India y las interpretan médicos indios porque por hora es muchísimo más barato. Y así, o sea, en ese sentido, nuestros trabajadores, los trabajadores de cualquier lugar, están de hecho compitiendo con trabajadores de todo el mundo. Yo creo que falta cierta conciencia política de la amplitud de la competencia laboral gracias a Internet. O sea, que parece que todo fuera un asunto de nosotros, nuestro gobierno, todo pudiera manejarse localmente, todo fuera un sindicato de, diríamos, cobertura estatal con un gobierno del Estado y los trabajadores españoles. Entonces, no es así. Es bastante más grande todo. Al final, el que tiene una pequeña mercería en Palencia está compitiendo con Amazon, que es una empresa global. Y eso es posible gracias a Internet. Hace 25 años no había Amazon en España. Sí había en Estados Unidos, sin embargo. O sea,
todo lo que ocurre aquí lo hemos visto en Estados Unidos antes. Antes de meter el ingrediente de la IA, Espi, Raúl, como he dicho, es especialista en ética y mercados económicos. ¿Quieres hacer algún comentario sobre ética y el mercado económico con Internet en los últimos 25 años? O... No, de momento no. Me ahorro el incendio y vamos voy por a la parte de la IA. Voy a escuchar ¿Sí? pacientemente Vale. todo. Pues venga, vamos a preparar las armas para la segunda parte del programa. Como dicen los expertos en mercados internacionales, en esta situación éramos pocos y parió la abuela. Si la cosa ya estaba complicada con la llegada de Internet, aparece la inteligencia artificial, sobre la cual hemos hablado largamente en Mindfax en diferentes campos. Se está hablando muchísimo. Y no sé, Sergio, quiero ver tu opinión. Lo primero, si tú crees que va a ser un cambio a nivel laboral, la llegada de la IA, como pudo ser el de la revolución industrial, el de las revoluciones industriales. Y lo segundo, si crees que va a ser, en general, un cambio a positivo o a negativo en el nuevo esquema. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, ya sabes que preguntarme a mí de esto normalmente está un poco sesgado, porque ya sabes que yo soy un optimista tecnológico por naturaleza. Entonces, mi posición en estos ámbitos suele ser positiva. Pero déjame reforzar la opinión que ha dicho Raúl y alinearme con su idea de que el Internet ha deslocalizado muchísimo trabajo en la sociedad del conocimiento. Efectivamente, hemos democratizado algunos ámbitos que antes estaban muy localizados y por eso es tan importante la educación que sea global. Yo cuando hablo con mi hijo acerca de lo importante que es que estudie inglés, que estudie otros idiomas, que estudie programación, me esfuerzo mucho en decirle que está compitiendo con un chico de Pekín o con otro de Bangalore. O sea, realmente ya no estamos compitiendo con los vecinos de pupitre, sino que efectivamente la competencia se ha ampliado muchísimo. En cuanto al ámbito de la inteligencia artificial, que es un término que se lleva utilizando mucho tiempo, pero que estamos viendo últimamente que tiene ya una aplicación práctica clara, gracias a la ley del retorno acelerado y al cambio exponencial que existe en el ámbito tecnológico, pues ya estamos viendo cómo está disrumpiendo en algunos ámbitos del trabajo. Y eso sí que empieza a crear algunas inquietudes en el aspecto del mercado laboral, porque hay gente que piensa que su trabajo va a ser desplazado. Y ciertamente podría ser así, al igual que hemos visto en otras revoluciones anteriores, la revolución industrial, la revolución tecnológica, de la información, de Internet, etcétera, pues algunos trabajos van a cambiar. Yo no soy de la opinión que piense que van a desaparecer como en número, tanto numéricamente, sino como de calidad de trabajo. El tipo de calidad de trabajo, la inteligencia artificial va a ser un crisol que va a hacer que estos empleos que puedan ser susceptibles de desaparecer, pues haya que reciclarlos en otros ámbitos. Y vamos a poner algún ejemplo. Los primeros trabajos que posiblemente sean afectados negativamente por la inteligencia artificial, el uso general de la inteligencia artificial, pues son los trabajos más mecánicos. Uno de los ejemplos que se pone generalmente son los conductores de camiones, por ejemplo. En Estados Unidos, que más o menos se estima que hay unos 3,5 millones de conductores de camiones, pues son una diana fácil para que una máquina sea capaz de conducir 24 horas al día sin ningún fallo. De hecho, ya estamos viendo cómo algunos de los sistemas de conducción autónoma, concretamente el de Tesla, que es el que más está dando que hablar, que recientemente ha sido aprobado en China y probablemente venga a Europa en breve, pues va a disrumpir el mercado del conductor convencional, aligerando la necesidad de personas físicas. Es una industria que todavía a día de hoy es creciente. De hecho, tienen un déficit de unos 100.000 trabajos al año para mover todas las mercancías que son necesarias solo en Estados Unidos, y un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de conducir sin fallo, sin saltarse ningún tipo de norma y sin tener las limitaciones físicas de un humano, es decir, quedarse dormido, tener una mala digestión, enfermar, pues es muy posible que realmente tenga un impacto importante en ese tipo de industrias. Asimismo, una segunda fase de impacto en el mercado laboral serían aquellos trabajos más mecánicos. Estamos viendo también cómo por diferentes empresas tecnológicas se están presentando los primeros androides, los primeros robots que ya van a empezar a hacer trabajos mecánicos que hasta ahora
pues estaban reservados a los humanos. Por ejemplo, un mozo de almacén que tenga que transportar de aquí a allá un paquete. Bueno, pues ya hemos visto también una vez más Tesla tiene su presentación de este androide llamado Optimus, en el cual ya hemos visto algunos ejemplos, que es capaz de llevar y traer mercancía, es capaz de hacer labores que antes estaban asociadas con trabajos menos cualificados. A mí me interesa más cómo dobla camisetas. Sí, eso es un aviso para navegantes, para los empleados del Zara también podría ser, ¿no? Entonces, bueno, si sumamos que otras empresas tecnológicas como Apple parece ser que se están alineando en esa tendencia y que Apple parece ser que ha arrojado la toalla en su concepto de coche autónomo, de conducción autónoma, enfocándose en lo que parece o comentan los rumores que podría ser un autómata doméstico que ayudara en las labores de la casa más básicas, limpieza, recogida, incluso cocina. Se está hablando de que, bueno, pues podrían traer una fuerza laboral no cualificada a las casas de un componente bastante elevado. Camareros, que ya lo he visto yo, ya os lo conté. Camareros ya hay en varios ya sitios. Pero luego pegan fuego al local. Sí, eso lo dice Espi porque fui a un restaurante donde los camareros eran robots, tenían bandejas, eran carritos robot, y el día siguiente al que yo fui, el restaurante ardió por lo que fuera. No sé si fue... A lo mejor fue un empleado descontento. Lo mismo. Luditas del siglo XXI. Sí. Raúl, nos está diciendo Sergio ejemplos de profesiones no muy cualificadas. Está hablando de conductores, está hablando de mozos de almacén, hemos hablado de camareros. ¿Tú crees que el primer impacto de la llegada de la IA en el sector laboral se puede notar precisamente en estas profesiones que no requieren tanta cualificación? No, yo ahí fíjate disiento con la opinión de Sergio. Yo creo que el balance neto es muy claro que va a ser de destrucción de empleos. Porque no son, primero, desde mi punto de vista, o sea, yo creo que la conducción automática, por ejemplo, no aplicada a coches, esto me parece secundario, básicamente aplicada a camiones en carretera, curiosamente, en este momento faltan camioneros en Europa, por cientos de miles quizás, pero yo creo que antes o después sobrarán en cantidades muy grandes también. Yo creo que el principal problema es que el grueso de nuestros empleos en este momento no son empleos físicos. Los empleos físicos son curiosamente los más difíciles de replicar porque requieres un robot. Es decir, requieres controlar de alguna forma movimientos físicos, lo cual no es fácil desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, evitar vibraciones, tener una precisión que a veces es del milímetro, que para las personas es muy fácil, para las máquinas es mucho más complicado. Yo creo que el grueso del problema va a ocurrir en la franja media de los empleos, que son los empleos, llamémoslo así, de oficina. Empleos de oficina que en última instancia consisten en tomar un cuerpo del saber y aplicárselo a una circunstancia concreta. Por ejemplo, imagínate un abogado junior en un bufete. Entonces le llega un caso, caracteriza el caso, busca las leyes aplicables, algunos precedentes, esto y lo otro, y monta un escrito para introducir ante el juzgado. Supongamos que ese fuera su procedimiento. Bueno, en básicamente cada uno de esos pasos, el trabajo puede ser hecho por inteligencia artificial. Mucho más rápido y sobre todo mucho más barato. Y aquí está el otro problema de cuáles las ventajas, desventajas de un trabajador humano respecto a un trabajador mecánico, diríamos, movido por inteligencia artificial, o virtual, suponiendo que realizan la misma función. Y hay unas ventajas muy grandes del lado del trabajador artificial, por así llamarlo. O sea, de la máquina, de esto. El trabajador artificial no tiene cuerpo orgánico, por lo tanto no se enferma, no tiene la regla, no le pasa esto, no tiene hijos, no necesita permisos de esto, del otro. La segunda cosa, el trabajador artificial no tiene psique,
Por lo tanto, no entra en conflicto con sus compañeros de trabajo, con su jefe, no tiene un día de mal humor, otro día que llega tarde, otro día porque tuvo que no sé qué, etc. Y la tercera cosa muy importante, el trabajador artificial no tiene derechos. Es una máquina. Puede trabajar 24 horas al día, todos los días del año. Si se estropea algo, se cambia la pieza. Hay otras ventajas del tipo de, por ejemplo, el trabajador artificial aprende muy rápido. Porque si yo tengo 200 ordenadores, con que uno aprenda, puedo copiar 200 veces el aprendizaje de ese uno en los otros instantáneamente. Es decir, hay muchas ventajas que llaman a donde quiera que se pueda hacer el reemplazo, hacerlo. Y donde se puede con más facilidad. Yo creo que se puede con más facilidad en los trabajos que consisten en procesar información de manera, llamémoslo así, rutinaria. Puede ser muy complicada, pero no es creativa. Entonces, eso lo sabe hacer muy bien la inteligencia artificial y lo sabe hacer cada vez mejor. Entonces, imagínate una gigantesca enciclopedia como el Aranzadi legal. Bueno, todo eso lo puedes meter en una computadora y justo con los modelos de lenguaje, la computadora aplicará las leyes que correspondan a los hechos del caso que el cliente habrá llenado en un formulario y podrá producir el escrito sobre el abogado junior en medio. O un abogado junior podrá dedicar 5 minutos a cada cliente para asegurarse de que los datos entran bien, o sea que atenderá 80 clientes por día en vez de atender solo 8. No sé si me explico, la lógica del asunto hace que desde mi punto de vista los que son más vulnerables son los empleos intermedios que no tienen movimiento físico y tampoco tienen una dosis relevante de creatividad, sino que todo es combinar cosas. Bueno. Eso es. Antes de continuar, dejadme que pregunte. Espinosa, ¿estás encendiendo la antorcha ya o no? Sí, estoy ya dándole con las dos piedras así. Es que le estoy viendo que está prendiendo ya el fuego. Ya te veo. Pero tú, guarda, que ahora te sigo preguntando. Pero Jesús, te veía muy interesado. Ojalá hubiera licenciado en Derecho aquí en este podcast. Te veía muy interesado porque yo estaba pensando, según hablaba Raúl, él habla de profesiones que manejan contenido de manera muy creativa, pero claro, estamos en un punto en el cual la IA generativa está empezando a generar ese proceso de creatividad, con lo cual ojalá hubiera aquí también escritores, guionistas, diseñadores de sonido que en un medio plazo no pudieran ver amenazadas sus actividades también. Pues sí. No, estaba sintiendo con lo que decía Raúl, porque dentro de mi formación jurídica es cierto que tenías que aprenderte legislación y jurisprudencia, y es verdad que luego cuanto más leyes y más jurisprudencia sabías, mejor lo podías aplicar a un caso concreto que te llegara, ¿no? Fuera dentro del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho civil o laboral, daba igual. Es cierto que con esto se crea una eficiencia muchísimo mayor para el cliente, ¿no? Porque automáticamente tú ya sabes qué legislación y qué jurisprudencia le puedes aplicar y no tienes que estar mirando el Aranzadi, en fin, estos grandes tomos que había antes, que tardabas muchísimo en buscar la ley, el artículo o el caso, ¿no? Que se ajustara mucho más, que es lo que también ocurre en el Tribunal de Estados Unidos. Entonces esto es verdad que te facilita muchísimo, pero además te precisa con mayor potencia, ¿no? Lo que tú quieres pedir ante un tribunal, ante un juzgado o un jurado popular. Pero estaba viendo que además, ¿no?, del campo jurídico, para la atención médica es fundamental, porque ahí, claro, cualquier error humano conlleva pues que puedas que puedas enfermar o que puedas incluso morir. Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede mejorar muchísimo el diagnóstico médico precisamente por eso, ¿no? Porque te evalúa con mayor precisión y mayor objetividad, evitando los errores humanos. Porque un error humano en el mundo jurídico es grave porque te puede costar la cárcel o te puede costar dinero, pero es que aquí te puede costar la vida. Entonces yo creo que otro de los estamentos que más va a quedar beneficiado, a pesar de la pérdida de trabajos, en fin, de algunos
de algunos asistentes sociales o de algunos médicos, pero yo creo que para la atención médica, para el diagnóstico, que es más preciso, más personalizado, ahí vamos a ganar y posiblemente haya menos errores o menos enfermedades iatrológicas, que son las que se generan cuando tú entras en un hospital. No sé si Sergio, Sergio y Raúl, los dos, estáis de acuerdo que posiblemente el campo médico, dentro de todos los campos que ahora vamos a analizar, posiblemente sea de los mayores beneficiados con la inteligencia artificial. Sí, yo estoy de acuerdo. Déjame decir que, antes de nada, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Raúl. Simplemente, cuando he enumerado antes los trabajos que iban a ser disrumpidos por la inteligencia artificial, me he referido cronológicamente. Es decir, ya hay una inteligencia artificial que conduce sin fallos. De momento, no hay una inteligencia artificial que vaya a juicio por ti y que se postule delante de un juez o que redacte una demanda perfecta. Entonces, eso llegará, pero llegará posterior a la conducción autónoma, o incluso yo me atrevería a decir que algunas otras cuestiones más mecánicas de la inteligencia artificial. Pero estoy de acuerdo que uno de los ámbitos más en peligro en el trabajo serán aquellos trabajos intermedios de conocimiento que no requieran una creatividad. En eso sí que estoy de acuerdo. Es probable que un abogado picapleitos, por así decirlo, que simplemente haga demandas como churros, pues vea su trabajo peligrar. Sin embargo, un gran jurista que interprete bien la norma y que busque, se le saque punta al lápiz y que invoque ideas que sean rompedoras en el ámbito de una demanda, pues probablemente siga teniendo su trabajo garantizado. Y además, esta inteligencia artificial liberará recursos para que aquellos juristas que se lo planteen puedan mejorar su capacidad, y refinaremos un poco el ámbito del derecho. Y coincido con Jesús que en el ámbito médico ya se están viendo muchísimas mejoras en la inteligencia artificial. Volvemos a lo mismo. Trabajos mecánicos, como por ejemplo mirar una radiografía o analizar datos de un análisis, ya lo hace una máquina muchísimo mejor que un humano. Quiero recordar que había un estudio donde se miraban mamografías y la inteligencia artificial era capaz de identificar con un 98% de acierto aquellos tumores que se veían en las mismas, mientras que la contraparte humana solo llegaba a un 92%. Es decir, ya la máquina nos está mejorando. A todos los datos que daba Raúl, en los cuales coincido, hay que sumar la mejora exponencial que tiene la máquina por ese conocimiento recursivo que hace que la ley de retorno acelerado pues sea exponencial y no lineal. Entonces, pues vamos a ver unas mejoras espectaculares en el ámbito médico. O sea, que coincido con Jesús en que es algo, si bien no creo que destruya empleos de medicina a corto plazo, sí que va a hacer que ciertos trabajos que eran más mecánicos o más tediosos pues puedan ser, pues se pueda invertir menos tiempo y menos dinero en generarlo, con lo cual, bueno, pues eso va a redundar también en la sociedad en un menor gasto médico, que es uno de los presupuestos más importantes dentro de cualquier importe nacional, ¿no? Dentro de cualquier recurso nacional. Yo te iba a preguntar, Raúl, confrontando estas dos realidades que están describiendo Jesús y Sergio, es decir, una realidad laboral cada vez más eficiente, donde la inteligencia artificial nos va a permitir mejorar, pero que también seguramente hará perder una serie de puestos de trabajo, sea la cantidad que sea, el porcentaje que sea. Pero claro, unos clientes o unos usuarios o una población general más beneficiada por esa mayor eficiencia de nuestras capacidades laborales. En conjunto, para ti, ¿compensa lo que va a ocurrir en los próximos años con la llegada de la IA a la sociedad? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque el problema es el balance neto de empleos. Es decir, evidentemente aparecerán nuevos empleos, evidentemente se destruirán algunos de los antiguos, pero ¿se destruirán más de los que aparecerán? Ese es el punto. Desde mi punto de vista, eso no ocurrió en la revolución neolítica ni ocurrió en la revolución industrial, pero sí va a ocurrir en esta. Está Espinosa con la antorcha, o sea, ya desde el punto de vista del empleo, lo que podríamos llamar puestos de trabajo en la modalidad en que ahora tenemos puestos de trabajo, que son empleos básicamente, el balance final neto va a ser negativo. Pero, y ahí es donde está el problema, ese balance, o sea, ese volverse negativo el balance de empleos es a costa, por así decirlo, la palabra es mala porque parece que lo que fuera a decir es negativo, es positivo. La sociedad se va a hacer más rica. Es decir, vas a
A ver, Claro. explícame esto. O sea, vamos a trabajar menos, pero vamos a ser más porque ricos. Las máquinas van a producir. Pero ¿quién va a ser más rico? Deja el lanzallamas, Todos. Espinosa. Deja el lanzallamas que te veo. Déjalo. Ahí está el punto, claro. Ah. El punto es que tú quitas personas y pones máquinas en su lugar a hacer un determinado trabajo porque las máquinas lo hacen mejor, más barato. Ya está. Esa es la razón. O igual, suponte que lo hacen igual, pero si lo hacen más barato, más fiable y con menos problemas para el empresario, pues ya está. Razón para hacerlo. Bien. El resultado es una sociedad que produce más. ¿Cuál es nuestro problema en este momento? Y es que el modelo, la parte del modelo que no funciona, es que el ingreso dependa del empleo. Porque ese producto más barato hecho gracias a máquinas, ¿quién lo va a comprar si la gente no tiene trabajo? Si la gente no tiene trabajo, lo que quiere decir no es si la gente no tiene empleo, sino si la gente no tiene ingreso. Un sueldo, vamos. Un dinero. Un dinero que recibe, por lo que sea. Es dinero. Hay parte, o sea, la gente que tiene mucho dinero no lo tiene de su sueldo, lo tiene de sus inversiones, lo tiene de lo que sea. Claro. Y pues, pero la gran mayoría de las personas hoy en día lo tienen de su sueldo de la empresa o de sus facturas que van recolectando por ahí. Bueno, entonces diríamos que mi idea central del asunto es que aquí estamos frente a una revolución, al menos por el lado laboral, de la misma envergadura que la revolución industrial. Y si la revolución industrial cambió radicalmente la forma del trabajo del siglo XVIII al XIX, la revolución digital va a cambiar la forma del ingreso del siglo XX, ponte la mitad del XXI, a lo que vendrá después. Es decir, uno no debe suponer qué ocurrirá si todo permanece igual y una sola cosa cambia. Hay cosas que cuando cambian ellas hacen cambiar a las demás. Entonces, la agricultura, la ganadería, el asentamiento, esto produjo todo lo que nos contó Jesús antes acerca de aparecieron los curas, aparecieron los reyes, aparecieron los ejércitos. Es decir, hubo una revolución política. La polis, de hecho la polis es post-neolítica, pero la organización del poder en la sociedad completamente distinta de los cazadores-recolectores a las pequeñas ciudades-estado, ponte que hubo al principio, lo que quiera que fuera. O sea, hubo un gran cambio en cómo se manejaba el poder y la riqueza. Pues igual en la revolución industrial, de las monarquías absolutas del siglo XVIII pasaste a las sociedades capitalistas del XIX y hubo un cambio muy grande tanto en la política como en la economía. Y ahora yo creo que podemos estar delante de una situación semejante. Esta es una sociedad de consumo. La gente necesita con qué consumir. De momento obtiene el ingreso para consumir de sus empleos, pero si resultan ser menos interesantes como empleados para los empresarios que una máquina, pues habrá que reconstruir la manera en que la gente recibe ingresos para que pueda comprar los productos de las máquinas. Esto genera un nuevo escenario a largo plazo, pero antes quiero mirar a la reacción a corto medio. Lo primero, ¿tú crees que ese cambio en el sistema, ya no solo de empleo, sino de generación de ingresos, puede producirse más rápidamente que lo que ocurrió en la revolución industrial? ¿Va a ser una variación de nuestro sistema más rápida que el que has descrito antes del 18 al 19? Bueno, hay siempre una inercia que podemos llamar socio-organizacional, es decir, creas una innovación y las empresas no la adoptan al día siguiente, ¿no? La empresa es una organización, tiene unos compromisos, una forma de hacer las cosas. Ahora, lo que sí es seguro es que la competencia funciona como acelerador. Es decir, el primero que lo haga en un determinado sector, la primera empresa de transporte que funcione sin conductores, va a poder ofrecer un movimiento de mercancías mucho más barato
que otras, y entonces las otras tendrán que ponerse las pilas. Entonces, en ese sentido, hay un acelerador que es la competencia. Yo, sobre lo que decía Sergio antes, yo hasta donde entiendo, no estoy 100% seguro, pero hasta donde entiendo, el principal problema con la conducción automática en este momento, o sea, driverless, sin conductor, la conducción solo la máquina, es de tipo legal. Es decir, ya está hecha la tecnología suficientemente bien. El problema es que no se sabe cómo procesar la situación de un accidente, en que alguien muera y hay algún problema. Entonces, el primer sistema institucional, fíjate que ahora hablamos de competencia entre países, la primera legislatura que acierte a permitir esto y procesarlo legalmente de una manera que sea económicamente sostenible, va a ser imitada por todas las demás. Porque si los Estados Unidos, imagínate, un determinado estado saca una ley no provisional, no experimental, que es lo que están ahora, sino una ley fija, que hace viable la conducción de camiones sin conductor y se sabe qué hacer con ellos legalmente, algo que responda, diríamos, a la intuición de la gente, que se vea justo, que parezca justo, y funciona. Eso permitirá a las empresas de transporte ser mucho más baratas en ese estado. Inmediatamente los demás estados lo copiarán. Y si el transporte interno en los Estados Unidos, que es enorme, se abarata, pues rápidamente Europa copiará, cambiando lo que haya que cambiar porque nuestro sistema es distinto y tal, y China lo cambiará también y ya todo el mundo copiará. Entonces, esa es la revolución institucional. O sea, hay una revolución tecnológica primero, ya tenemos los camiones capaces de hacer esto. Luego hay una revolución económica, ya tenemos las empresas que lo encuentran más barato, porque claro, el camionero sin camionero, el camión sin camionero no tiene que tomar descanso, no tiene un máximo de horas, no tiene esto, no tiene lo otro, es mucho más barato llevar la mercancía, no hay que pagarle al camionero. Tenemos el punto económico. ¿Qué viene después? El punto político. El sistema institucional. Ahora, todo esto está, por así decir, regido por la competencia. El primero que atine a hacerlo se pone delante de los demás. ¿Qué significa eso? Que los demás lo copiarán. Porque no podrán no copiarlo. Claro, no sé si me tranquiliza saber que las puertas del pantano, las compuertas las manejan los políticos en esta situación. Dios dirá si esto no es bueno o malo para nuestro futuro, pero Jesús, lo que sí que estoy pensando, y lo decías tú antes, es que a corto plazo esto lo que puede generar es miedo y rechazo. Y ponías el ejemplo del ludismo durante la Revolución Industrial y seguro que en este siglo XXI vamos a ver ejemplos muy parecidos, ¿no? Sí, siempre hay una oposición a todo lo nuevo. Pero eso desde la época paleolítica hasta miedo siempre al otro, ¿no? Al vecino, al que trae una nueva idea, al que innova, al invento. Cuántos inventos que ahora mismo los utilizamos de forma habitual, en su momento generaron rechazo porque se consideraban que era obra del demonio o sencillamente, pues eso, que rompía, ¿no?, un poco lo que era la estructura laboral de esa sociedad. Evidentemente va a haber un nuevo ludismo. El ludismo es esa revolución que se generó, ¿no?, un movimiento revolucionario sobre todo en Gran Bretaña, precisamente por eso, por la revolución industrial, por la máquina de vapor, sobre todo fue más por las máquinas textiles, quemaron y rompieron muchísimos telares porque pensaban que eso empobrecía al trabajador porque los salarios bajaron y luego porque estaba destruyendo también bastante empleo y de hecho salieron normas, leyes en aquella época que pedían la pena de muerte para aquel que hiciera ludismo, ¿no? El ludismo era por un tal Ned Ludd, ¿no?, que en el siglo anterior pues es el primero que empezó un poco pues a quemar estas primeras máquinas. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que Lord Byron, fíjate un poco quién interviene en esta ecuación, Lord Byron, que por entonces era miembro de la Cámara de los Lores. Él hizo un discurso, bueno, el único que hizo, porque realmente en la Cámara de los Lores estuvo poco tiempo y prácticamente le echaron de allí porque no interesaba lo que decía. Defendió a los ludistas y defendió sobre todo que no se aplicara la pena de muerte a aquellos que destrozaban este tipo de maquinaria. Pero bueno, dentro del contexto, que luego
se desarrolló más adelante con el cartismo. El cartismo tiene que ver un poco con un movimiento popular también radical en Gran Bretaña, donde se creó una carta del pueblo, de ahí el cartismo, la carta del pueblo, donde lo que hacían era reivindicar, pero en este caso políticamente, no de forma bélica, no de forma totalmente agresiva. Lo que intentaba reivindicar era un sufragio universal masculino en aquella época, todavía el femenino no se estaba pidiendo, un voto secreto, se pedía observar, por ejemplo, que se cumplieran ciertas normas, que los obreros formaran parte del Parlamento, etcétera, etcétera. O sea que a raíz del ludismo surge el cartismo, que es menos conocido aquí en España, pero todo un poco a raíz de que las nuevas máquinas estaban cambiando totalmente la forma de pensar, la forma de actuar, tanto de las altas clases como de las bajas clases. Y las bajas clases son las que se rebelaron porque veían en peligro sus trabajos. Luego, con el tiempo, cuando se fue normalizando, pues se dieron cuenta que era perfectamente permisible, ¿no?, la convivencia entre la máquina y el trabajador. Pero es cierto que en aquel momento muchos trabajos penosos quedaron sustituidos por las máquinas y a cambio hubo otros trabajos penosos, que fue el trabajo en cadena, por ejemplo. Entonces ese trabajo en cadena sí que permitió muchísimos puestos de trabajo, pero eran tan repetitivos que al final, a la postre, generaron bastantes enfermedades mentales. Y pensando en esos trabajadores que ahora mismo entiendan todo este nuevo escenario como una amenaza, Raúl, lo dejabas pendiente antes. Si no vamos a vivir de nuestro empleo, si no vamos a ganar dinero gracias a nuestro salario, ¿de qué vamos a vivir en un futuro según tú? Bueno, ahí es donde las cosas deben pensarse en términos de una revolución. Es decir, una revolución es siempre un cambio en el funcionamiento de los derechos de propiedad. La cuestión básica es quién tiene qué y cómo lo adquiere o lo traspasa o lo que quiere que sea. Entonces nosotros tenemos un esquema en este momento que es heredado del siglo XIX en que adquirimos el ingreso mayormente gracias a un empleo y hay otra gente que lo adquiere de la propiedad de los medios de producción y luego el Estado hace en el siglo XX, pues en el XIX no hacía eso, hace una redistribución, cobra impuestos progresivos y redistribuye a través de servicios fundamentalmente, a veces también en efectivo. Entonces, todo este esquema es un esquema nacido de la Revolución Industrial. Si lo que ocurre es una revolución en la forma en que la gente ingresa, necesita un esquema nuevo de asignación de propiedad, por así decirlo. Una proposición es la renta básica universal. Otra proposición que viene, en su momento la voceó la señora Thatcher, curiosamente, es el capitalismo popular. ¿Eso qué es? El capitalismo popular consiste en que todo el mundo sea accionista de las grandes empresas, al mismo tiempo que empleado. Entonces, si tu salario, tu ingreso por el empleo disminuye, tu ingreso como accionista de la empresa aumenta. Porque el conjunto del asunto es que la sociedad se está haciendo más rica. Es decir, esta es la parte que a mí me parece importante, lo que Jesús remarcó. Dice, cada vez más del diagnóstico y del seguimiento y del tratamiento y de no sé qué, lo van a hacer las máquinas. ¿Qué significa eso? Pues que el costo unitario de hacer eso va a ser menor cada vez, con lo cual el precio para el consumidor va a ser menor, la sociedad va a ser más rica. Esa es la lógica general de la tecnología. Entonces tienes una sociedad más rica, pero que ya no funciona en el antiguo esquema postindustrial. Igual que la sociedad postindustrial no funcionaba en el mismo esquema antiindustrial, ni está en el mismo esquema de los cazadores-recolectores. O sea, van cambiando las cosas conforme va cambiando las tecnologías que tienes de base. Bueno, pues lo mismo, ahora de nuevo volverán a cambiar las cosas. Podrá ser más o menos tumultuoso el cambio, ¿eh? Pero puedes obtener otra proposición, que esa viene de Estados Unidos, yo creo que de Bernie Sanders o alguno de estos de la izquierda, ¿no? La propuesta de ellos es un empleo asegurado por el Estado. Uy. Entonces, eso es muy parecido a lo de la renta básica. Es básicamente la renta básica
añadiéndole el hecho de que a cambio de esa renta tienes que prestar servicios a la comunidad. No fabricar, porque eso lo van a hacer las máquinas, no arreglar las carreteras, sino cuidarse unos a otros, la economía de los cuidados que decía Carmena en su momento. Porque un tema que está como por debajo de esto es, ¿qué hacen las máquinas mejor que los hombres? ¿Qué hacen las personas mejor que las máquinas? Entonces, las personas mejor que las máquinas hacen representar a otras personas. Entonces uno dice, no existe el abogado que te represente delante de un tribunal y sea una máquina, y quizá no exista nunca, porque la representación última de una persona la hace mejor otra persona. Otra cuestión es si la firma de abogados va a tener uno solo que represente a 200 clientes o va a necesitar uno por cada 10 clientes. Entonces el balance neto de trabajo es. Pero otro área en que es muy probable que las personas siempre le ganen a las máquinas se refiere a los cuidados personales, a las cuestiones empáticas. Incluso si la máquina lo hace muy bien, el receptor de eso sabe que lo que tiene delante es una máquina. Luego está el problema de la creatividad, que en sí mismo es un problema. O sea, hay grandes problemas referidos a la inteligencia artificial que no tienen que ver con la inteligencia artificial, porque de esa lo sabemos todo, dado que nosotros la hacemos, sino tiene que ver con la nuestra. Entonces, ¿qué es la creatividad? Si la creatividad es solo recombinar, las máquinas lo hacen muy bien, como ha mostrado la inteligencia artificial generativa. Ahora, si la creatividad es lo que dice la palabra, es decir, si somos capaces de crear, no tomar lo que hemos recibido y remezclarlo, sino crear de verdad, diríamos crear ex nihilo, como Dios, de la nada, somos capaces de crear, eso no lo puede hacer una máquina. Entonces, si el trabajo requiere verdadera creatividad, no digo rebarajar algo muy complejo, porque eso lo hace una máquina muy bien, sino de verdad crear algo, entonces eso es una persona. Y luego siempre puede haber bienes, o sea, siempre puede haber quien prefiera lo hecho por personas. Por supuesto. Sí, yo soy de la teoría de que creo que la artesanía con todo esto va a recuperar mucho valor. Bueno, es que la artesanía es un excelente ejemplo de la anterior revolución industrial. Es decir, se maquinizó todo, pero hay quien prefiere lo hecho a mano. Pues de la misma manera puede acabar de maquinizarse un montón y puede haber quien prefiera pagar más porque lo haga una persona. O sea, pero mi pronóstico de todo esto es que en este momento hay muchas cosas que las máquinas no hacen bien y eso nos da un tiempo. Pero pasado ese tiempo, ponte a fin de este siglo en el que estamos, muy probablemente queden pocas cosas que las máquinas no sean capaces de hacer mejor que las personas. Pocas cosas. Justo este tipo de cosas, la representación política, lo que requiera verdadera creatividad, lo que requiera verdadera empatía, lo que... Bueno, la idea de Bernie Sanders con este trabajo, por así decir, empleo asegurado por el Estado es básicamente una renta básica en que las personas se dediquen a cuidar a otras personas. Entonces el Estado dejaría de ser o de ser concebido tanto como una máquina de poder político para ser más, es la lógica americana también un poco, ¿no? Algo que viene de abajo, la organización de la comunidad. O sea, fíjate que en Estados Unidos nosotros tenemos una idea napoleónica del Estado. El Estado es algo que nos ha caído encima. La idea americana es un poco la del pueblo del Far West. El Estado es algo que hace la gente que va con sus carromatos y dice, aquí nos instalamos. Se instalan y dice, bueno, tú sheriff, tú alcalde, ¿no? Hay 8, pues tú sheriff, tú alcalde. Entonces es algo que, bueno, la idea de Bernie Sanders va por ahí, ¿no? Bernie Sanders no es un estatista en el sentido duro. Y bueno, entonces puedes pensar esquemas, pero lo cierto es que la conexión fundamental entre ingreso y empleo está desapareciendo, además está desapareciendo un poco delante de nuestros ojos. Es decir, cada vez hay más gente buscándose la vida
por su cuenta. Cada vez hay más autónomos, más gente freelance, más... Y cada vez el empleo es más precario en todos los sentidos de la palabra, dura menos, las condiciones son... Cada vez estás más sujeto a que cambie la propiedad, compre tu empresa un fondo y ponga en la calle a la gente. Bueno, eso son la tormenta creciente, las olas cada vez más grandes. Por eso el Estado, aunque sea para repartir cartas, abre 1.200 puestos de cartero y se presentan 400.000 personas, porque el Estado todavía ofrece empleos como los de los viejos tiempos. Claro, pero fíjate, Raúl, que en este escenario que estás pintando, y más aún en la concepción, como tú bien dices, donde el empleo cada vez es más precario en todo el sistema capitalista, la propuesta que se hace, y aquí quiero que Sergio nos lo explique, es como tú dices, la de la renta básica universal. Pero, Sergio, ¿esta propuesta no es contradictoria con los tiempos que corren de alguna forma? Y luego, aparte, matices políticos a un lado, ¿esto se podría desarrollar de verdad? ¿El Estado podría pagar a toda su población por el hecho de ser su población? Bueno, la respuesta no puede ser unívoca, ¿no? Porque no todos los estados son iguales, no todas las sociedades son iguales de afluentes, no todos se podrían permitir del mismo modo el pagar esa renta básica universal, que es un concepto que a mí personalmente me gusta y del cual yo soy proponente y que vendría a paliar un poco esa merma en los puestos de trabajo que se va a producir sin duda, coincidiendo con Raúl, en determinados sectores. Lo que me gusta del concepto de la renta básica universal es que es autodefinitiva, es un ingreso, una renta que es básica, que es de mínimos y que es universal. Esto es lo que me parece más interesante, y es que lo va a percibir el recién cumplido 18 años y una persona de 80. Lo va a percibir todo el mundo, un millonario y un pobre. Entonces, en este aspecto me parece que tiene una parte intrínseca de justicia, más que algunas de los estipendios que se están pagando hoy en día. Hay que decir ya que en España hoy en día ya tenemos algo muy parecido a la renta básica universal. Tenemos el ingreso mínimo vital, que si bien es cierto no llega a toda la gente que debería, pero si sumamos la gente que está percibiendo pensiones, subsidios de desempleo y este ingreso mínimo vital, estamos hablando de unos 12 millones de personas. Es muchísima gente. Con lo cual, ¿cómo de lejos o cómo de cerca estamos de una renta básica universal real? Bueno, pues si miramos a las cifras, el Producto Interior Bruto de España es aproximadamente 1,4 billones de euros. Es decir, un importe bastante elevado. Evidentemente, como digo, siempre hay sociedades que tienen más capacidad económica. Noruega tiene un fondo soberano que la hace riquísima y que le permitiría implementar este tipo de soluciones de un modo mucho más sencillo. Aquí en España, por desgracia, no hemos llegado a esa solución por torpeza política o por falta de recursos. También en Suiza, en el año 2016, se votó una pseudo renta básica universal y fue rechazada por el 80% de la población, 2.500 francos, que la propia población rechazó, cosa que me parece interesante de poner ¿Sabes, encima de la Sergio, mesa. cuál es el importe de la renta mínima vital? Sí, es poco, creo que son 450 euros, ¿no? No. ¿Sabes? Para un adulto y... O sea, va por unidades familiares. Para un adulto y un menor, o dos adultos, unos 700 y pico euros. Para un adulto y dos menores, o dos adultos y un menor, o sea, o tres adultos, tres personas, 966 euros. Muy poquito. ¿Tú crees que en España ese importe permite vivir a alguien? No, la pregunta es otra, no. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que sea correcto. Lo que estoy diciendo es que ya existe un mecanismo parecido a la renta básica universal. Ahora vamos a poner cuánto es el importe que habría que distribuir para que la gente pudiera vivir con dignidad. Esos son dos conceptos distintos, pero que en España ya hay mecanismos parecidos, los hay. Y que España no es la sociedad más rica del mundo, también es un hecho, son datos. Entonces, haciendo la matemática básica, como he dicho, España tiene un Producto Interior Bruto el año 2023 de 1,4 billones de euros, de los cuales recauda entre cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos 350.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 25% del importe, que curiosamente coincide con el tipo básico del impuesto de sociedades, de los cuales el grueso se lo lleva las pensiones, 150.000 millones de euros se lo lleva las pensiones, 90.000 millones en sanidad, 60.000 en educación y 15.000 en lo que yo he llamado pues, el resto necesario. El resto del resto se lo llevan ineficacias y se lo llevan, bueno, pues el peso de la administración pública, ¿vale? Si nos quitáramos esas ineficiencias y nos quedáramos simplemente con el gasto de sanidad, educación y el resto que lo componen, pues transportes, justicia y defensa, nos quedaría una renta disponible de 165.000 millones, que dividido
entre la población española mayor de 18 años, que se cifra en 36 millones de personas, nos quedaría una renta neta anual de 5.138 euros. Es decir, una renta básica universal de 428,16 mensual. Es decir, a día de hoy es inviable. En España hay que crecer el Producto Interior Bruto o aumentar tanto los impuestos que haría inviable ser un ciudadano fiscal en España. Entonces, si miramos a futuro, ¿cuándo se podría aplicar esta renta básica universal de verdad? Y yo he tomado como dato el importe de la renta del salario mínimo interprofesional, que en España está aproximadamente en 1.200 euros. Esto nos da unas cantidades completamente distintas. Aquí, en este escenario, si no tomáramos en cuenta el aporte extra que puede tener el Producto Interior Bruto, esta llegada de la inteligencia artificial, este empujón que nos da la inteligencia artificial, tardaríamos unos 30 años en llegar al umbral mínimo para poder pagar el salario mínimo a todos los españoles en edad de trabajar. Hablo con datos de hoy, no estoy extrapolando, ¿vale? Sin embargo, si vemos que la inteligencia artificial se cree que puede dar un empujón de un 50% adicional al PIB estimado, al crecimiento del PIB estimado anual, esto nos daría que en 20 años llegaríamos a duplicar nuestro PIB, llegando a 2,8 billones de euros. Si no incrementáramos la presión fiscal, haríamos una recaudación de 700.000 millones. Eso nos permitiría aumentar un 12% el gasto en sanidad, un 15% el gasto en educación y un 20% en el resto. Y nos quedaría al neto libre 505.000 millones de euros. Si la repartimos de nuevo entre la población activa o las personas que están por encima de 18 años, esto nos daría un neto de 14.000 euros al año o 1.168 al mes. Hay que decir y volver a recalcar que esta renta sería adicional a cualquier otros ingresos que pudiera tener un trabajador o una persona que tenga ingresos por dividendos o cualquier otro tipo de ingresos. Entonces, ahí yo creo que en ese umbral sí que podríamos estar hablando de que haríamos una recompensa a aquellas personas que pudieran perder su trabajo, que podrían formarse, que podrían reciclarse, pero con la seguridad de que tendrían un importe al menos esencial, y estaríamos dando también una salida al problema de las pensiones, que no nos olvidemos que, como he dicho antes, es el 30% de la recaudación total. Con ese importe que se vaya generando mes a mes, pues ahí habría que ver si tendríamos que ir a un sistema de pensiones actual, como el actual, que es un sistema de reparto, o bien ir a un sistema de capitalización, que es otra discusión completamente distinta. Pero bueno, la disquisición final es que aproximadamente en 20 años, con la ayuda de la inteligencia artificial, podríamos tener implementada económicamente esa renta básica universal en España con estos números gruesos, que por supuesto pues se pueden afinar muchísimo. Y ahora sí es cuando Alberto Espinosa lanza la bomba nuclear. Adelante. No, me parece un futuro maravilloso, es súper bonito. O sea, vamos a ser más ricos, no vamos a trabajar, vamos a vivir de puta madre. Pero lo que pasa es que es todo mentira. ¿Sabes? Es todo mentira porque aquí jugamos con una cosa que se llama el capitalismo. Y el capitalismo no juega a eso. Juega a abaratar sus costes y a meterse la pasta en el bolsillo. Y chimpún. Y ya está. Y esto es lo que va a pasar. Y va a ser un proceso dolorosísimo. Va a haber gente pasándolo muy mal y vamos a ver no sé si las vamos a ver, porque a lo mejor el proceso lo van a retener de manera que no sea inmediato, que es lo que yo pienso, que esto lo van a intentar retener de manera que sea paulatino y no soltarnos esta bomba chimpún. Pero vamos a ver situaciones dolorosísimas y gente pasándolo muy mal, muy mal, muy mal. O sea, creo que va a ser una risa comparado con lo que pasó en la Revolución Industrial, que fue un periodo mucho más largo de aplicación. Mucho más largo. Yo disiento, yo ya sabes sé que no estamos vais de a acuerdo disentir. en nuestra teoría económica, disiento completamente. Sé que vais a disentir todos, pero esto es lo que va a suceder. Las grandes empresas, que son cada vez más, que cada vez va a haber menos empresas pequeñas y empresas multinacionales, supranacionales más grandes, esto les viene de puta madre. A Amazon esto le viene de puta madre para cargarse a todos los trabajadores, que ya tiene 4 en el fondo. O sea, ya sus almacenes funcionan robotizados en una medida grandísima y solo les falta quitar a los transportistas. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Primero, y por dejar unas pinceladas, capitalismo mediante, el mundo es mucho mejor lugar de lo que era hace 50 años. Bueno, es que el capitalismo hemos sacado a muchísima gente de la pobreza. Es que el capitalismo que estamos viviendo no es el capitalismo original.
Empezamos por ahí. Este no es el mismo capitalismo. Sí, tampoco tiene por qué ser el mismo que dentro de 50 años. Bueno, Oye, mejoramos también ese esperemos ámbito. que mejore. Ya nos lo dijeron cuando la crisis del 2008 que iban a refundar el capitalismo. Yo no lo he visto. ¿Tú has visto alguna refundación del capitalismo? Tampoco No. pretendo que entremos en un debate que solucione el mundo de cara al próximo siglo XXI. Esto lo podemos hacer con unas cañas, Cruzcampo no, ya lo sabéis, en cualquier bar. Pero si yo llevo una hora callado escuchando, si no te digo que no, pero como nos hacemos en esto no terminemos. Así que le quiero preguntar a Jesús su opinión antes de ir con la última pregunta a Raúl. Bueno, la verdad es que el tema da mucho de sí, daría para otro Mindfast, ¿no? A ver, yo creo que la humanidad va pasando por etapas, por evoluciones, ¿vale? Y cuando pensamos que las cosas van a ir en una dirección, al final van en otras, porque hay un factor externo que no controlamos y que cambia todo. Que puede ser una guerra, que puede ser un meteorito, que puede ser... Entonces... Tengo que decir que hacer previsiones, los que conocemos un poco la historia en general, nos damos cuenta de que es muy difícil acertar. ¿Por qué eso? Porque siempre hay un tercer factor que no entra dentro de la ecuación y que lo cambia todo. Y que hay que volver a empezar o a refundar, sea el capitalismo, sea el comunismo, sea cualquier otra sociedad que con tintes políticos o con tintes anárquicos. Pero todo está en función del momento en que vivimos. Y los momentos que vivimos, ya te digo, que se pueden cambiar en cualquier momento. Ya lo has visto, por una epidemia, fíjate la cantidad de valores y de formas de pensar que hemos tenido a raíz de eso, ¿no? Y una epidemia que no controlábamos o que no sabíamos que iba a ocurrir. En fin, por eso digo que es muy difícil hacer precisiones. Sea lo que sea, siempre hay ventajas y desventajas en cualquier sistema económico, político, social o cultural que se implante. Y a la vista tenemos muchísimos países que tienen distintos sistemas y verás que no hay ninguno que sea perfecto. Todos tienen sus revoluciones internas, sus disidentes, sus pros y sus contras. Así que algún día, si queréis, podemos hablar de cuál será el sistema político en el futuro, que eso da muchísimo. Y yo no quiero juego. rehuir el debate. De hecho, animo a todos los Mindfactors a que nos dejen sus mensajes y sus opiniones a través de nuestro Twitter, @Mindfax_ o en los comentarios de este programa a través de iVoox, de Spotify o de la plataforma a través de la que escuchen. Lo único que llevamos ya casi hora y cuarto de programa y en algún momento habrá que irse a casa. Solo un pequeño apunte. O sea, y si además nuestro sistema se está cargando este planeta, que es un sistema de producción y consumo, si lo que va a venir es más producción y más consumo, si va a dar igual. Todos muertos. Si nos vamos a tener que mudar. Todos muertos. Ya está. O sea, que... No hay problema, que se quede la IA sola. Por eso hay que acelerar el traspaso a Marte. La catapulta Nada, y todo nada. esto hay que ponerlo en marcha porque en el fondo, si el sistema va a consistir en consumir más y en producir más, y esa es la felicidad, pues es que se va a acabar. Nada, pues eso te Si digo. no cabe más plástico en el mar ya. Va a ser un planeta Tierra donde solo esté la IA y no haya humanos y ya no hay ningún problema, ninguna discusión. Para terminar, Raúl, yo a todos los expertos que están pasando por Mindfax relacionados de una manera o de otra con la inteligencia artificial, en el arte, en la música, en diferentes campos, les pregunto si creen que la llegada de la inteligencia artificial a sus ámbitos es un motivo para tener miedo. ¿Tú crees que en general, pensando en el mundo del trabajo, tenemos que tener miedo a la llegada de la IA a nuestras vidas? Bueno, yo lamento decirte que en ese sentido soy un materialista histórico. No exactamente marxista, pero un materialista histórico. Creo que no se aplica. No se aplica la idea de miedo o no miedo. Simplemente las condiciones tecnológicas cambian. Eso hace cambiar las condiciones de producción y eso hará cambiar las condiciones políticas. Es decir, los estados nacionales que tenemos ahora son el producto de la Revolución Francesa. Ocurrieron después de la Revolución Industrial. Antes, la organización política era distinta. Después de la Revolución Tecnológica, la digital en la que estamos, es muy probable que haya estados nacionales de otro tipo. O bien que haya estados, formas de coordinación global de otro tipo. Como no quedan, el sistema feudal se acabó en un cierto momento y los estados, las monarquías, imperios y tal, los siglos XVI a XVIII se acabaron, pues igual se acabarán los estados nacionales, aunque nos parezcan inamovibles en este momento. Coño, inamovible era el rey de Francia y le cortaron la cabeza. Entonces, digo esto porque un poco no es una cuestión de miedo o no, sino es una cuestión de
tener una idea de hacia dónde van las cosas y comprometerse políticamente en ese cambio. Ahora que las cosas están cambiando muy deprisa por causa de este cambio tecnológico, lo están haciendo. Entonces, esa parte, es decir, si esa parte que es la que lleva a 400.000 personas a presentarse para una oposición es cartero, esa parte, si eso es miedo, efectivamente es una reacción de miedo muy clara. Quieres quedarte en el pasado porque no ves sitio para ti en ningún futuro posible. Uno pensaría, bueno, no es la actitud general ni de un cristiano, ni de un materialista histórico, sino es decir, bueno, hay que labrarle en circunstancias nuevas, hay que labrarle un lugar bajo el sol a todas las personas. Y entonces, bueno, las circunstancias nos empujan hacia una nueva fase histórica, pues en una nueva fase histórica tenemos que construir, o sea, hacer la revolución para que resulte en algo donde todo el mundo pueda vivir. Y como la revolución no es el resultado de que nos cayó un meteorito encima, no es el resultado de eso, sino de un enriquecimiento social, podemos aspirar a que después de la revolución la mayor parte de la gente o toda la gente esté mejor que antes. Bueno, el meteorito sí fue una revolución, de ahí salimos los mamíferos. O sea, que el meteorito sí fue una revolución, se cargó a los dinosaurios y nacimos los mamíferos. Maldito meteorito. Sí. Pero los dinosaurios no quedaron mejor después del meteorito. Bueno, se convirtieron en aves. Pues nada, yo saco el mensaje por resumir esta edición XXL de Mindfacts, como otras veces ha ocurrido, de renovarse o morir, que es lo que nos vienen diciendo todos nuestros expertos, y estoy convencido de que nuestros oyentes, nuestros Mindfactors, han tenido una buena sesión de esguince mental, de romperse la cabeza y de imaginar lo que va a ser el futuro, entendiendo también lo que ha ocurrido a través del pasado, que nos encanta en este podcast. Raúl González Fabre, gracias por esta hora y 20 de aguantarnos, de conversación, de hacernos reflexionar y de imaginar el futuro, porque yo espero que los oyentes y mis compañeros también así lo testiguen. Ha sido súper interesante escuchar todo lo que nos has contado y lo que nos has enseñado. Así que, Raúl, mil gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado de conoceros. Y diréis, es que Espinosa está nervioso, se le ve tenso, preocupado. Y sí, es así, pero no es por este tema, es porque dentro de un ratito, cuando terminemos de grabar, juega el Real Madrid y está, te veo mal. No, nada más, la gente piensa que no soy del Madrid. No, eso lo dice Ignatius Farray, lo dice, gran filósofo. Un tío hay por ahí que piensa que no soy del Madrid, me hace gracia. Nada más desvalido que un madridista de izquierdas, lo dice Ignatius y será verdad. ¿Quién ha dicho que yo sea de izquierdas? Jesús Callejo, tú eres del Atleti y a ti esto no te aplica. No. Bueno, es mi hijo el del Atleti. Intento ser moderadamente neutral en esto del fútbol. Pero sí. Eso es que es del Atleti. La verdad que me apasiona el fútbol, pero como fenómeno social, y desde luego, cada vez que veo un partido de estos de alta tensión, aprendo muchísimo. Sergio Cordero, de un podcast de alta tensión y reflexión a un partido... Bueno, que el podcast ha estado muy chulo, ¿no? Yo creo que ha sido un gran episodio de Mindfacts. El podcast ha sido un podcast para aprender, para reflexionar y para plantearse cosas a futuro. Hemos tenido un grandísimo invitado que nos ha hecho pensar un poco en cómo puede ser un futuro, y coincido con él que debe ser un futuro más justo y mejor para todo el mundo. Así debe ser. Y en eso estamos trabajando. Ya sabes que todos los importes que recibimos de las escuchas de nuestros oyentes pues van destinados a hacer un mundo un poquito mejor. En esta fase de la temporada pues vamos a donarlo a Médicos Sin Fronteras, que falta les hace para cambiar este mundo que se nos ha quedado un poco pocho últimamente. Pues Mindfactors, lo dicho, queremos vuestros comentarios, vuestra opinión, vuestras reflexiones en Twitter. Los futuros más justos pasan por cortarle la cabeza a los reyes. No, pues ya está. ¿Ves? Y luego dirá lo de que no es madridista. Que digo que Twitter @Mindfacts_, Twitter @Mindfacts_, o en los comentarios del podcast, en Spotify, en iVoox, allá donde nos escuchéis, nos contáis vuestra opinión, qué os ha parecido, qué se os ocurre con todo esto, cómo va a ser el futuro del trabajo, gracias a la IA. Saludos de Fran Izuzquiza. Y en 7 días estamos de vuelta con más esguinces mentales. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify,
Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.